Bueno, hola a todos. Continuando con estas charlas de actualización en inmunodeficiencias primarias, hoy vamos a hablar del rol del laboratorio inmunológico en pacientes con sospecha de un error innato de la inmunidad. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de qué son las deficiencias primarias o errores congénitos, como actualmente se los conoce. Las inmunodeficiencias primarias son un grupo muy heterogéneo de enfermedades que afectan a uno o más componentes del sistema inmune, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, y la forma de presentación de estas patologías es muy variable. A veces son pacientes que se presentan con una mayor susceptibilidad a infecciones crónicas y recurrentes, y según el defecto genético, esta susceptibilidad puede variar desde una fuerte predisposición a una gran variedad de microorganismos hasta una susceptibilidad selectiva a un solo tipo de infección. El espectro fenotípico de los errores innatos de la inmunidad se puede extender más allá de las infecciones, y dentro de estas manifestaciones no infecciosas nos encontramos con la disregulación inmune, la alergia, la autoinmunidad, fundamentalmente las citopenias son las más frecuentes, inflamación, linfoproliferación y mayor susceptibilidad a malignidad. E incluso estas manifestaciones no infecciosas pueden ser la primera y única manifestación en muchos de estos pacientes. Las variantes génicas que causan la enfermedad lo hacen al alterar el producto génico para el cual codifican. Y en esta alteración puede dar lugar a una ausencia o parcial expresión de la proteína que puede ser funcionante o no, y en algunos casos esta modificación hace que la proteína adquiera una ganancia de función. Y los mecanismos de la enfermedad dependen no solo de la naturaleza de la variante, sino también del modo de herencia. Hoy tenemos un mayor acceso a estudios moleculares, y a esto ha hecho que sea un grupo de patologías que están en constante aumento. Y es así que cada 2 años el Comité de Expertos de la Unión Internacional de Inmunología actualiza la clasificación de estas enfermedades. Y en esta clasificación lo que se trata es agrupar a estas enfermedades según fenotipos clínicos e inmunológicos característicos. Ahora bien, esto no implica que la presentación clínica de los errores congénitos de la inmunidad de cada grupo sea homogénea, sino que al contrario, muchas veces existe una gran variabilidad clínica en individuos con mutaciones en el mismo gen e incluso en individuos con la misma mutación. Por otra parte, hay deficiencias que se pueden presentar con características clínicas de más de uno de los grupos. Por ejemplo, pacientes con deficiencias predominantes de anticuerpos que presentan disregulación inmune, y por el contrario, pacientes con disregulación inmune que se presentan con hipogamaglobulinemia. De los errores innatos de la inmunidad, los más frecuentes son los predominantes de anticuerpos. Y sabemos que un diagnóstico temprano de todas estas patologías es crítico para instaurar un tratamiento adecuado que sea altamente eficaz e incluso curativo, como lo pueden ser medios de soporte, antibiótico-terapia, tratamiento sustitutivo con gamma-globulina, trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que sabemos que muchas de estas patologías es el único tratamiento curativo, y por supuesto para dar consejo genético a nivel familiar. A pesar de los grandes avances que se han hecho en estas últimas décadas, sigue habiendo en algunos casos un retraso en el diagnóstico, y esto tiene implicancias en la supervivencia y calidad de vida de pacientes, como así también en los costos que un diagnóstico retardado significa para el sistema de salud de cada país. Y sabemos que el diagnóstico general de todas estas patologías es fuertemente dependiente del uso de apropiados desde laboratorios. Y el laboratorio inmunológico, en estos casos, sirve como una fuente primaria al diagnóstico, ya que en muchos casos nos permite definir el defecto inmune subyacente a una determinada mutación.
Si bien sabemos que la inmunidad innata y adaptativa operan en conjunto con mecanismos que están finamente orquestados en la mayoría de las infecciones, ya sea virales, bacterianas, por micobacterias, hongos o parásitos, una lesión molecular en alguno de los componentes, tanto del sistema inmunitario como del adaptativo, puede llevar a un relativamente selectivo aspecto de infecciones o patrones característicos, como pueden ser la autoinmunidad, la proliferación, atopía severa, que nos van a proveer de bases de la sospecha clínica de qué componente del sistema inmune podría estar afectado y de esa manera comenzar la evaluación inmunológica. Las inmunodeficiencias de anticuerpos, sabemos que son las más predominantes, representan entre 65 y 75% de todos los errores innatos de la inmunidad y en general cursan con infecciones recurrentes por gérmenes capsulados, como el neumococo, el estáfilo, y el tipo de infecciones fundamentalmente en estos pacientes son respiratorias y gastrointestinales. Justamente las infecciones respiratorias repetidas pueden dar lugar a bronquiectasias, las cuales suelen ser una manifestación típica de este grupo en niños mayores y sobre todo en adultos. La carencia de anticuerpos en la lucha intestinal se puede traducir en diarreas recurrentes por giardias. Otra característica de este grupo de pacientes, sobre todo en los pacientes con inmunodeficiencias común variable, son los fenómenos de autoinmunidad, fundamentalmente las citopenias. Los pacientes con inmunodeficiencia común variable presentan citopenias en aproximadamente un 20% de los casos y en ciertas ocasiones pueden ser primeras manifestaciones clínicas. Otras manifestaciones menos frecuentes en este grupo podrían ser la lipoproliferación, el granuloma o la mayor frecuencia a neoplasias, fundamentalmente neoplasias hematológicas y digestivas. Por otro lado, en el caso de las inmunodeficiencias combinadas, que incluyen una serie de enfermedades, son en general deficiencias más graves, se producen en ellas un déficit de linfocitos T, con afectación o no de las células NK y de los linfocitos B, pero todas cursan en general con disminución de las inmunoglobulinas. La inmunodeficiencia combinada severa se puede manifestar desde el nacimiento con infecciones que pueden ser respiratorias, digestivas, sepsis, y los gérmenes implicados en general tienen un patrón mucho más amplio que va desde bacterias, virus, gérmenes oportunistas, como lo son hongos y micobacterias, y también pueden verse lesiones cutáneas tipo enfermedad injerto-contaminante. Ante la sospecha clínica se debe valorar al paciente de forma inmediata, ya que las inmunodeficiencias combinadas severas constituyen una urgencia inmunológica y como tal se debe derivar a un centro donde pueda ser manejado de manera óptima al paciente. Las deficiencias del fagocito se pueden manifestar a cualquier edad, con infecciones frecuentemente respiratorias, cutáneas, abscesos. En este grupo es frecuente encontrar granulomas, como la enfermedad granulomatosa crónica, que con frecuencia se presenta también con fenómenos inflamatorios, como pueden ser colitis, pleuritis. Los déficits de moléculas de adhesión, por otra parte, cursan con infecciones graves, no purulentas, desde edades tempranas, junto con problemas para la cicatrización y caída retardada del cordón umbilical. Con respecto al defecto de los componentes del complemento, sabemos que este grupo de errores innatos de la inmunidad se manifiestan como una mayor susceptibilidad a sufrir infecciones recurrentes y enfermedades autoinmunes, con excepción de los defectos del C1Q que se manifiestan como cuadros recurrentes de angiodema. Los defectos de los primeros factores de la vía clásica se manifiestan principalmente como fenómenos autoinmunes, mientras que los defectos de los últimos factores de la vía y los de la vía alterna predominan las infecciones recurrentes, especialmente por bacterias capsuladas. Es por esto que un conjunto de síntomas, infecciones y otras manifestaciones no infecciosas, como así también la presencia de antecedentes familiares y el que los hubiera, nos permite identificar en algunos casos patrones clínicos bastante bien definidos y establecer un algoritmo de test de laboratorio que en general incluyen 3 etapas. Los test de screening, con pruebas muy sencillas, que en muchos casos están disponibles en laboratorios clínicos generales, test más avanzados,
que involucran estudios más complejos que podrían necesitar de un laboratorio especializado en inmunología, y por último, la confirmación molecular, si es que disponemos. Bueno, vamos a ver de qué manera, frente a un caso clínico, podemos abordar el estudio de un paciente con sospecha de una inmunodeficiencia. Tenemos un varón de 2 años de edad, con vacunas completas y sin complicaciones. Como antecedentes familiares no hay consanguinidad, y un tío materno fallecido a edad temprana por procesos infecciosos y una madre con atopía. Como antecedentes propios de la enfermedad, bronquitis obstructiva recurrente desde los 4 meses de vida, a los 8 meses hace una neumonía que necesitó internación y desde el año otitis media supuradas. Al examen físico, el paciente mostró crecimiento adecuado, tanto en peso como en talla, cicatriz de BCG sin particularidades y unas amígdalas pequeñas. En el estudio que venía del centro pediátrico donde fue evaluado inicialmente, no se observaron citopenias y sí en la proteinograma una fracción disminuida de las gamas globulines. De acá quiero hacer un comentario respecto a lo que es el proteinograma. Sabemos que si bien el proteinograma brinda información de la fracción gamma, en general subestima cuando lo comparamos con los dosajes específicos de cada una de las inmunoglobulinas. Aunque el proteinograma sabemos que no es equivalente al dosaje específico de cada inmunoglobulina, sí es complementario en cuanto a la información que nos puede brindar, ya que frente a un proteinograma con una albúmina normal y una fracción baja de las gamas globulinas, podríamos sospechar en un paciente un defecto en la producción de anticuerpos, mientras que en un paciente con una fracción baja de gamma globulina y una albúmina también baja, podríamos pensar en una hipogama secundaria, por ejemplo, como puede verse en el síndrome nefrótico, en la quiectasia, en el quilotórax, que a menudo también asocian hipogama globulinemia. En este paciente, y frente a esa hipogama globulinemia en un proteinograma, una de las sospechas fue un déficit de anticuerpos. Sabemos que las deficiencias de anticuerpos incluyen patologías que afectan el desarrollo de la célula B, su función y la producción de anticuerpos. Y dentro del test de screening están los dosajes séricos de las inmunoglobulinas G, AN y la E. En general, las inmunoglobulinas son cuantificadas por nefelometría o turbimetría, son test rápidos y con resultados altamente reproducibles, y existe disponibilidad de controles de calidad externos y siempre deben informarse teniendo en cuenta los valores de referencia acorde a la edad del paciente, ya que estas varían con la edad. Un aspecto a tener en cuenta es que los niveles de inmunoglobulinas pueden estar enmascarados los primeros meses de vida por la IgG materna. A los 2 o 3 meses de vida, estos caen debido al catabolismo de la IgG materna y ahí comienza la propia producción. Y en esta etapa puede verse un hipogama fisiológico. Por otro lado, tenemos una entidad que se conoce como hipogama transitoria de infancia, que comienza en general a los 3 o 6 meses y se resuelve en la mayoría de los casos, aunque no en todos, alrededor de 4 años. Se caracteriza por tener hipogama globulinemia de tipo IgG, a veces puede ser también de tipo IgA, con una respuesta en general normal a anticuerpos. Desde el punto de vista clínico se puede manifestar como una inmunodeficiencia primaria de tipo humoral y en general es debido a una inmadurez del sistema adaptativo y de la capacidad de generar memoria. Y el diagnóstico de esta entidad es retrospectivo y se da cuando las inmunoglobulinas se normalizan con el tiempo. Junto a los dosajes séricos de las inmunoglobulinas, se evalúan también los dosajes séricos de los componentes de complemento C3 y C4 y, si es posible, la evaluación funcional de la vía clásica de complemento a través del CH50. ¿Y esto por qué? Porque, como dije antes, las deficiencias de los factores de complemento pueden presentarse con una mayor susceptibilidad a infecciones por germen encapsulados, como se ve en las deficiencias predominantes de anticuerpos.
Ahora, respecto a la inmunoglobulina A, sabemos que la inmunoglobulina A alcanza los valores del adulto más tardíamente. Sabemos que la deficiencia selectiva de IgA es una deficiencia de anticuerpos de las más frecuentes en pediatría y que por definición consideramos deficiencia selectiva de IgA a valores de IgA menores a 7 miligramos por decilitro con una IgG y una IgM normales y que en general su diagnóstico alcanza valores más tardíamente, se debe confirmar después de los 4 años de vida. La mayoría de los individuos con déficit selectivo de IgA son asintomáticos. Muchos de ellos se identifican casualmente por otros motivos. Sin embargo, algunos sí pueden presentarse con infecciones recurrentes del tracto respiratorio y gastrointestinal, trastornos alérgicos y manifestaciones autoinmunes. En general, se observa un defecto en la maduración de las células B para producir y generar memoria de tipo IgA. Con respecto a la IgE, sabemos que la globulina tiende a aumentar durante las primeras décadas de la vida, con un plató entre los 10 a 13 años, para luego disminuir con la edad. Desórdenes alérgicos son causa frecuente de un aumento de IgE, como así también algunas infecciones parasitarias. Los errores innatos de inmunidad, niveles altos de IgE, se ven en una serie de enfermedades y en general no están asociadas a dermatitis atópica severa, como lo son en el síndrome de Hiper-IgE, la deficiencia de DO8, en el INDEX, en el Wiskott-Aldrich, en el síndrome de Olmi. Por lo que valores muy altos de IgE deberían poner el foco en un error innato de la inmunidad. Y valores bajos de IgE en general se asocian a defectos en la producción de anticuerpos. Con los dosajes vemos la cantidad de anticuerpos y la respuesta específica a anticuerpos resulta de utilidad para definir la capacidad funcional de estos anticuerpos y por ende la calidad de los mismos. Tenemos distintas maneras de evaluar funcionalidad. Una de ellas es midiendo isomaglutininas. Sabemos que las isomaglutininas son anticuerpos naturales contra el grupo sanguíneo, son de tipo IgM, IgM, son anticuerpos antipolisacáridos que reaccionan frente a antígenos de tipo A o B de la superficie de los eritrocitos. Estos anticuerpos son prácticamente no detectables en neonatos y en individuos del grupo AB. Es una técnica general semi-cuantitativa y se informa con títulos y en general se solicita en niños mayores de 6 meses y que no tengan, por supuesto, que tengan un grupo diferente al grupo AB. Y sabemos que alcanzan los valores del adulto a partir de los 3 años de vida aproximadamente. Y en general se usan como cutoff títulos de 1 en 16 y 1 en 32. Para la respuesta de tipo proteica, habitualmente usamos la respuesta a vacuna antitetánica, títulos por arriba de 0,1 unidad internacional por mililitro, se consideran niveles protectores y en adultos en general que no hayan sido vacunados desde hace muchos años, un booster puede no llevar a niveles muy altos de respuesta. En cambio, en niños con esquema completo de vacunación, los títulos son mucho más elevados, de ahí que sea importante tener en cuenta el esquema de vacunación a la hora de interpretar estos resultados. Teniendo en cuenta el historial de las infecciones, como así también los esquemas de vacunación, es posible evaluar respuesta proteica frente a otros antígenos como pueden ser sarampión, papera, rubiola, hepatitis e influenza. Debido a la baja inmunogenicidad, la mayoría de las vacunas polisacáridas están conjugadas con antígenos proteicos. La respuesta específica a antígenos polisacáridos se obtiene luego de la vacuna 23 valente. Y la respuesta a polisacáridos es importante evaluarla después de los 2 años. Hoy en día, el esquema de vacunación incluía 3 dosis de vacuna conjugada, con lo cual, luego de la aplicación de la vacuna no conjugada, la evaluación se debería realizar con la respuesta a serotipos específicos que no están presentes en la vacuna conjugada y sí lo están en la 23 valente. Hoy en día, con el ingreso de la vacuna conjugada
de 20 serotipos, en realidad es un problema porque prácticamente nos quedan solo 3 serotipos para evaluar la respuesta específica a vacuna 23 valente. El evaluar un serotipo por separado es una técnica de ELISA que nos permite evaluar serotipo para cada uno de los 23 serotipos para los cuales está dirigida la vacuna. Si bien es una técnica in-house, está estandarizada y existe un control estandarizado por la WHO, y es una técnica que no está en la mayoría de los laboratorios. Habitualmente la que se utiliza es la técnica global de 23 ferotipos, que es una técnica, que es un kit comercial. Y en este kit comercial, frente a pacientes que han recibido vacuna conjugada y luego la vacuna no conjugada, la respuesta específica a antígenos polisacáridos se debería considerar teniendo en cuenta el aumento de título de una muestra que se obtiene previo a la vacuna 23 valente y alrededor de los 45 a 60 días, que es lo que se considera el pico de respuesta luego de la vacuna 23 valente. Y este aumento de títulos debería ser aproximadamente de 2 a 4 veces respecto del basal. Bueno, hoy en día para nosotros se establece un serio problema el tener una vacuna de 23 serotipos y no tener disponibilidad a la vacuna no conjugada 23 valente. Con lo cual se nos establece un problema para poder evaluar la respuesta pura a antígenos polisacáridos. Y en esto para nosotros tiene significante problema, ya que muchas de las inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos pueden tener respuesta a antígenos proteicos con ausencia de antígenos polisacáridos, y por el otro lado existe una entidad que es la falla de respuesta a antígenos polisacáridos, que se define como falla exclusiva de respuesta frente a antígenos polisacáridos con inmunoglobulinas normales, con lo cual a nosotros se nos quedaría bache en la posibilidad de evaluar y diagnosticar este tipo de pacientes. Así que es importante para los que hacemos laboratorio en el área inmunológica poder establecer respuesta a otros antígenos polisacáridos y poner a punto otras metodologías para poder definir de esta manera la falla de respuesta a antígenos polisacáridos. Volviendo a nuestro paciente, el laboratorio inmunológico confirmó la hipogama de los 3 isotipos de inmunoglobulinas G, A y N con una respuesta a antígenos proteicos alterada y un complemento neuronal. Bueno, como les dije antes, frente a un paciente con dosajes por debajo de los 2 desvíos estándar para los 3 isotipos de inmunoglobulinas, respuestas alteradas a antígenos proteicos, una de las posibilidades es que el defecto sea muy tempranamente en la diferenciación B, con lo cual en estos casos resulta de utilidad realizar las subpoblaciones linfocitarias. Y efectivamente, en este paciente lo que vemos es linfocitos T y células NK dentro de rangos normales con disminución muy marcada de los linfocitos B. Siendo varón y sospechando una gamma-globulinemia frecuentes es la gamma-globulinemia ligada a mutación por BTK, con lo cual fuimos a buscar un gen candidato como lo es BTK, y en este paciente lo confirmamos a nivel molecular. Y sabemos que en la gran mayoría de las mutaciones la expresión de BTK está muy disminuida. Sabemos que BTK se expresa tanto en linfocitos B como en linfocitos en general, como estos pacientes cursan con recuento muy bajo de linfocitos B. Lo que hacemos es evaluar la expresión de BTK en monocitos. Y efectivamente, nuestro paciente, respecto a un control, mostró una disminución en la expresión de BTK. Bueno, este es un caso en donde la clínica
el laboratorio inmunológico nos llevó a sospechar un gen candidato que fue confirmado por secuenciación específica del gen de BTK. Vamos a otro caso clínico. Este es un varón de 15 años de edad con vacunas completas y sin complicaciones. No hay antecedentes familiares y como antecedentes propios de la enfermedad presentó desde los 3 años de vida otitis media aguda con 4 más episodios por año. A los 3 años hace una mononucleosis que la resolvió sin inconvenientes, una neumonitis resuelta con tratamiento ambulatorio y a los 15 años hace una artritis de rodilla y en un laboratorio se observa por proteinograma una hipogamaglobulinemia. Es derivado a un servicio de inmunología y ahí se corrobora la hipogamaglobulinemia muy marcada para los 3 subtipos de urinas con complemento normal y con falla de respuesta tanto antígenos proteicos como antígenos polisacáridos. Las subpoblaciones linfocitarias en este paciente nos mostraron niveles normales para poblaciones T con disminución de linfocitos B y de células NK. Frente a un varón con ese cuadro clínico, dentro de los diagnósticos diferenciales estaba la gamaglobulinemia por el bajo recuento de linfocitos B, pero se observó la expresión normal de BTK y en la secuenciación no se encontraron mutaciones en BTK. Se descartó también un síndrome linfoproliferativo ligado al X y el otro diagnóstico fue una inmunodeficiencia con variable. Sabemos que la inmunodeficiencia con variable es la deficiencia humoral frecuente a partir de la segunda o tercera década de la vida, caracterizada por hipogamaglobulinemia y alterada respuesta de anticuerpos. Los pacientes con inmunodeficiencia variable pueden tener manifestaciones de disregulación inmune y o características de compromiso celular T. Y estos pacientes a veces requieren un tratamiento específico más allá de la terapia sustitutiva con gamma-globulina. Efectivamente, este paciente en el seguimiento comenzó con citopenias, leucopenia, trombocitopenia, linfoproliferación, habiéndose descartado causas infecciosas de estas citopenias y de la plenomegalia, e inclusive se hizo una médula ósea que fue normal, descartando malignidad. En este grupo de pacientes, la cuantificación de las diferentes subpoblaciones linfocitarias al diagnóstico, de linfocitos B al diagnóstico, resultan de utilidad. Y sabemos que el linfocito B se origina a partir de un stem cell en la médula ósea y durante todos sus estadios de diferenciación en médula ósea van a dar lugar a un receptor específico asociado a una inmunoglobulina en su superficie, y estos linfocitos B que se generaron en la médula ósea van a luego salir a la periferia e ir a los órganos linfáticos secundarios para sufrir en los órganos linfáticos secundarios los procesos de hipermutación somática, cambio de isotipo frente a un antígeno, generar células plasmáticas productoras de anticuerpos y generar también memoria B. Nosotros, para distinguir todas estas poblaciones que circulan sí en sangre periférica, utilizamos este panel, en donde no solo podemos cuantificar y caracterizar las células de memoria, tanto pre como post cambio de isotipo, sino también podemos cuantificar células plasmáticas. En realidad las que circulan en sangre periférica son plasmoblastos que recién se originaron en los órganos linfáticos secundarios y van a ir en la ósea para dar lugar a las células plasmáticas de larga vida. Y en general, los plasmoblastos que circulan en sangre periférica es una subpoblación minoritaria, pero sí puede expandirse, y lo vemos en sangre periférica alrededor de los 7 días u 8 días de haber recibido una vacuna o de un proceso infeccioso. Y en algunas patologías pueden encontrarse
aumentadas sistemáticamente más allá de los procesos infecciosos o de los esquemas de vacunación. Otras dos poblaciones que nos resultan de interés y que podemos cuantificarlas con este perfil B son las células con expresión baja de CD21 y las células transicionales o inmaduras. Sabemos que las células transicionales o inmaduras son las primeras células o los primeros emigrantes de médula ósea, y en general las células transicionales son más altas en niños pequeños y van disminuyendo con la edad, y hay otra subpoblación de linfocitos B activados que se conocen por la baja expresión de CD21, y de ahí que los conocemos como linfocitos B CD21 low. La expansión de estas células en sangre periférica es un sello distintivo de lo que puede ser la activación crónica del sistema inmunológico adaptativo y se ven en ciertas infecciones y trastornos autoinmunes. Si bien no se conocen las vías moleculares del desarrollo, la función y el destino de estas células B, sí se sabe que expresan TIBET y producen interferón gamma y que estarían relacionados con la patogénesis y la progresión de la enfermedad. Se las ve aumentadas no solo en inmunodeficiencias con disregulación, sino también en muchas patologías con autoinmunidad, como pueden ser el lupus y la artritis reumatoidea. En este paciente, lo que vemos es una marcada disminución de las células memoria, tanto pre como post cambio de isotipo, y expansión tanto de células inmaduras o transicionales y de esta subpoblación de células con baja expresión de CD21 low y ausencia de plasmoblastos, y esto en general asociado con la incapacidad de generar células memoria. Las alteraciones en la diferenciación B en los órganos linfáticos secundarios no solo está asociada a una mayor susceptibilidad a infecciones, sino también a una mayor prevalencia a complicaciones no infecciosas. Y si bien el fenotipo B no es diagnóstico en sí de una inmunodeficiencia como variable, puede sí ayudar a determinar la severidad de la enfermedad. Bueno, en este paciente, donde la sospecha de determinados genes moleculares no nos permitió arribar a un diagnóstico, sí se hizo un estudio utilizando un panel de genes para inmunodeficiencia, y en este paciente se encontró una mutación heterocigota en el gen NF-kappa beta, y y ahí existen varios papers, donde la pérdida de función de NF-kappa beta es una variante de las más comunes como causa de inmunodeficiencia como variable. Ahora bien, en este caso tenemos un paciente de 4 meses de edad, no hay consanguinidad en la familia, y como antecedentes familiares tiene un hermano varón fallecido por sepsis a los 8 meses. Y como antecedentes de la enfermedad, a los 3 meses hizo hepatitis media supurada, una neumonía, a los 4 meses una bronquiolitis por insuficiencia respiratoria con hipoxemia que requirió internación y mudé recurrente. Y al examen físico presentó una disminución tanto en los percentilos para peso como para el talla. En el laboratorio que se realizó en el centro donde estuvo internado, se observa anemia y una marcada linfopenia. Tengamos en cuenta que una linfopenia menor de 3.000 en un infante es un hallazgo para iniciar la evaluación para descartar una inmunodeficiencia combinada severa si se confirma este dato en la segunda determinación. Ahora, por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta que a veces un recuento normal o levemente disminuido no descarta una inmunodeficiencia de tipo celular. Bueno, particularmente en este paciente, la marcada linfopenia, la hipogama, nos llevó a sospechar en una inmunodeficiencia combinada severa. La cuantificación de las distintas subpoblaciones linfocitarias son de ayuda en el diagnóstico de estas patologías que sabemos cursan con valores muy disminuidos de linfocitos T, y también pueden ayudar a la sospecha diagnóstica de qué defecto genético
estaría involucrado, ya que diferentes variables están asociadas con la presencia o no de células NK y de linfocitos B. Se conocen más de 20 efectos genéticos asociados a inmunodeficiencias combinadas severas, y estos sabemos que pueden afectar desde la diferenciación muy temprana del linfocito T, como así también afectar la señalización vía su receptor, o pueden alterar la sobrevida de los linfocitos. En este caso, la cuantificación de las diferentes subpoblaciones linfocitarias nos mostró valores muy disminuidos de linfocitos T, tanto CD4 como CD8, células NK muy disminuidas con presencia de linfocitos B y una marcada hipogama-leucemia. El fenotipo para nosotros, para este paciente con sospecha de una deficiencia combinada severa, fue T negativo, NK negativo, B positivo. Y si vamos un poco más atrás, este perfil nos hacía sospechar en cadena gamma común o JAK3, que son en general los efectos moleculares que dan este perfil fundamentalmente. A los linfocitos T los podemos caracterizar también teniendo en cuenta los estadios de diferenciación a célula memoria y célula efectora. Y estas células se diferencian a partir de la célula naive, que luego de encontrarse con el antígeno se va a activar, se va a diferenciar a una célula efectora específica para el antígeno que generó esta respuesta, y luego va a quedar un grupo de células memorias que van a responder frente a un segundo antígeno. La expresión de una serie de marcadores durante esta diferenciación nos permite discriminar diferentes poblaciones de células memoria y efectoras. Y dentro de estos marcadores hay marcadores de Howey, como pueden ser el CCR7, el CD62 ligando, otras moléculas que habitualmente las utilizamos, el CD45-Ra o el CD45-Ro, moléculas coestimulatorias como son el CD27 y el CD28. En nuestro perfil nosotros utilizamos CD45-Ra y CD27 para caracterizar y cuantificar células naive, memorias centrales, memorias efectoras y efectoras terminalmente diferenciadas. Tanto en CD4 como en CD8 utilizamos el HLA-DR como marcador para evaluar la activación T, y utilizamos el CD31 como marcador de ligandes químicos tempranos. También en algunos casos, en lugar del 31, puede resultar de utilidad agregar CD28 para cuantificar, evaluar células CD8 efectoras tempranas, o bien el CD57 para evaluar senescencia. En este paciente, y tengamos en cuenta que tenía 4 meses de vida, prácticamente, cuando uno hubiera esperado que niños pequeños, más del 80% de las células T tengan un fenotipo de células naive, en este caso, las pocas células T que circulaban en sangre periférica tenían un franco desvío hacia células memoria con un marcado perfil de activación. Y esto es típico de verse en pacientes con inmunodeficiencia combinada severa. Otra cosa que puede resultar de utilidad, en general, en estos pacientes a veces si tienen mucha linfopenia es difícil evaluar la capacidad funcional a través de ensayos de proliferación, pero sí para otras evaluar el compromiso de tipo celular puede utilizarse la evaluación de la capacidad proliferativa del linfocito T frente a diferentes estímulos. Nosotros habitualmente utilizamos una sonda fluorescente, que es la carboxfluoresceín y acetato succinidilester. Esta sonda tiene la característica de repartirse en partes iguales a medida que las diferentes progenies hijas se van dividiendo, de tal manera que la disminución
porcentaje de disminución de fluorescencia de esta sonda está directamente ligada a la capacidad proliferativa, que podemos evaluar tanto en linfocitos CD4 como en linfocitos CD8. Como en todas estas técnicas funcionales, es importantísimo tener propios valores de referencia y siempre utilizar controles normales en cada una de las largas. Como les dije antes, teníamos la sospecha diagnóstica de qué gen podría estar involucrado, se fue a la secuenciación específica de este gen y se obtuvo. Y lo que confirmamos es que este paciente tenía una mutación en la cadena GABA común. Bueno, ahora pasando a otro gran grupo de defectos, entre ellos los defectos de neutrófilos. Sabemos que las alteraciones de los neutrófilos pueden deberse a alteraciones tanto en el número como en la función de los mismos. Se caracterizan clínicamente por infecciones recurrentes debidas a patógenos extracelulares y además se asocian con formas agresivas de periodotitis que ya se pueden presentar muy tempranamente. Las neutropenias severas en general se deben a defectos con arrestos madurativos y en la diferenciación ya a nivel de la médula ósea. Se conocen más de 20 genes asociados a neutropenias congénitas. Y por el otro lado, las deficiencias de moléculas de adhesión, nosotros sabemos que la interacción de los leucocitos con las células endoteliales está mediada por una serie de moléculas de adhesión que es crucial para la migración a los tejidos. La deficiencia de moléculas de adhesión son un grupo de enfermedades debidas a defectos en la cascada de la adhesión de los leucocitos con extravasación alterada hacia los tejidos. Y hasta la fecha se han descrito 3 formas diferentes, de las cuales la más frecuente es la deficiencia que da lugar a una disminución en la expresión de CD18, que podemos evaluarla por citometría de flujo y sabemos que una expresión de CD18 entre un 1 a un 30% se presentan en pacientes con un cuadro clínico un poco más benigno, mientras que aquellos que tienen menos de un 1% tienen un cuadro mucho más severo. Estos pacientes también pueden llegar a fallar en su capacidad de regular la expresión de CD18 luego de la activación con PMA. La enfermedad granulomatosa crónica es un defecto del estallido respiratorio. La nalfosfactoxidasa sabemos que es un complejo enzimático multiproteico que comprende proteínas unidas a la membrana, como son la GP91 y la GP22, y proteínas citosólicas, como son la P67, P47 y P40. La activación de los fagocitos lo que hace es ensamblar todas estas proteínas y cataliza la transferencia de la producción de aniones superóxidos, que es un poderoso mecanismo antimicrobiano esencial para la destrucción de bacterias y hongos fagocitados. Los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica padecen una variedad de infecciones bacterianas y fúngicas graves y recurrentes, en particular debido a especies como pueden ser el Aspergillus, el Staphylococcus aureus, especies de Burkholderia, Serratia y también pornocardias. En los países en desarrollo, la BCG, la Mycobacteria tuberculosa también son patógenos importantes a tener en cuenta en estos pacientes. Además de infecciones graves, los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica sufren de inflamación irregulada, en particular del tracto gastrointestinal, que pueden simular la enfermedad inflamatoria intestinal y pueden desarrollar trastornos obstructivos por la presencia de granulomas. Ha sido descrito defectos en los 5 genes que codifican para la nalfosfactoxidasa, enzima responsable, como dije, del metabolismo dependiente de oxígeno asociados a enfermedad granulomatosa crónica. Ante la sospecha de un paciente con enfermedad granulomatosa crónica, podemos medir la producción de anión superóxido y podemos también, tenemos una prueba muy sencilla que se conoce como
test de hidrorrodamina que nos permite evaluar la capacidad de producción de aniones superóxidos. En esta metodología lo que hacemos es activar células polimorfonucleares, fundamentalmente lo hacemos con PMLA, pero también puede ser con FMLP. La activación lo que hace es oxidar la dihidrorrodamina dando un compuesto fluorescente que lo podemos evaluar por citometría de flow. Frente a la prueba de hidrorrodamina tenemos diferentes patrones de fluorescencia que nos permiten detectar diferentes formas de enfermedades granulomatosas crónicas. Por ejemplo, la completa ausencia de función o reducida y residual función de polimorfonucleares. En general, la ausencia de fluorescencia está asociada a formas ligadas al X, mientras que la residual expresión o función de fluorescencia a formas autosómicas recesivas, y las madres portadoras, mujeres portadoras en general, tienen una expresión bimodal que es característica. Yendo a otro grupo de patologías, sabemos que existen enfermedades causadas por desórdenes génicos que especialmente confieren susceptibilidad preferencial a uno o a más o un grupo reducido de gérmenes. Por ejemplo, pacientes con enfermedad invasiva por micobacterias o covidratas o salmonelas pueden estar asociadas a defectos en la vía del interferón, interleuquina 12, interleuquina 23. La susceptibilidad mendeliana a micobacterias es un ejemplo típico de error innato de la inmunidad con fenotipo infeccioso relativamente estrecho que se originan a partir de mutaciones a nivel de línea germinal que involucran moléculas que participan de la vía del interferón, dependiente de interleuquina 12 y de interleuquina 23. Sabemos que esta vía es crucial para el control de patógenos intracelulares, en particular micobacterias. Y la etiología genética más común de la susceptibilidad es la deficiencia completa del receptor beta 1 de la interleuquina 12. Y sabemos que esta cadena es compartida tanto por la interleuquina 12 como por la interleuquina 23. Mientras que la interleuquina 12 es una interleuquina importante en el mantenimiento y la producción de interferón gamma, la interleuquina 23 desempeña un papel importante en las células T productoras de interleuquina 27, que son efectoras importantes de la defensa del huésped contra hongos, pueden ser la cándida. Es por ello que se ha visto que pacientes con mutación en la cadena beta 12 de la interleuquina, del receptor de la interleuquina 12 y de la interleuquina 23, pueden tener formas leves de candidiasis cutánea crónica. Pero en sí, la candidiasis cutánea crónica se caracteriza por infecciones debido fundamentalmente a alteraciones en la vía de señalización de la interleuquina 17, lo que demuestra el papel esencial de la interleuquina 17 en la protección frente a hongos. Y dentro de las mutaciones se han encontrado mutaciones en los receptores que codifican para la interleuquina 17, como así también en la interleuquina 17. De todas maneras, las causas más frecuentes de candidiasis mucocutánea son mutaciones heterocigotas, ganancia de función en estatus 1, que se presentan en más de la mitad de los casos de candidiasis mucocutánea, y esto sabemos que estatus 1 conduce a una alteración en las respuestas tanto de tipo TH1 como de TH17. Inclusive, sabemos hoy en día que el espectro que tienen las mutaciones por ganancia de función va más allá de las infecciones específicas a un tipo de germen, sino que también estos pacientes pueden sufrir infecciones de tipo bacterianas, del tracto respiratorio, invasivas por enfermedades
por micobacterias, aneurismas cerebrales y tumores malignos. Por otro lado, la deficiencia selectiva de las vías de IRAK4 y MIP88 alteran selectivamente la señalización a través de los receptores de tipo TOL y los pacientes que son susceptibles a infecciones bacterianas invasivas causadas por Streptococcus pneumoniae y en menor medida por Staphylococcus aureus. Defectos en la vía de señalización de estos receptores causan susceptibilidad para Streptococcus pneumoniae. Y frente a la sospecha de alteraciones en cada una de estas vías, tenemos desde el laboratorio la posibilidad de evaluar vías de señalización específicas. Para el caso, por ejemplo, de los defectos de la vía del interferón de la interleuquina 12, podemos evaluar la expresión de receptores, podemos evaluar las vías de señalización tanto a través de eventos tempranos, como son la fosforilación de las vías de STAT, o eventos más tardíos, como son la producción de citoquinas frente a estímulos específicos. Para el caso de sospecha de candidiasis cutánea, como les dije antes, podemos cuantificar células productoras de interleuquina 17, podemos evaluar la diferenciación de células hacia perfiles de H17, la fosforilación de STAT, sabiendo que una de las causas más frecuentes de candidiasis mucocutánea son las ganancias de función en STAT1, y podemos también, sobre todo en individuos adultos, determinar anticuerpos anti-interleuquina 17, que sabemos que son fenocopias de las deficiencias de interleuquina 17 y que se pueden dar sobre todo en individuos. Y hay que tener en cuenta estos autoanticuerpos. Frente a la sospecha de IRAK4 o ID88, podemos evaluar la activación y el clivaje de CD62 ligando electrófilos activados con lipopolisacarios o diferentes agonistas de receptores de tipo TOL, como así también evaluar la producción de TNF en monocitos activados con LPS, que puntualmente en estos pacientes está muy disminuida la producción de TNF luego de la activación con lipopolisacarios. Ahora bien, en el caso de las enfermedades por disregulación inmune, son un ejemplo de la importancia que tiene el equilibrio entre las funciones efectoras del sistema inmune, como puede ser la activación y la proliferación, y las funciones supresoras, y se van a poner de manifiesto en mutaciones de genes que participan en la homeostasis de la respuesta, llevando a inmunodeficiencias primarias con disregulación, que se caracteriza por la pérdida del control inflamatorio normal, alteración en los mecanismos de tolerancia inmune, lo que conduce a autoinflamación, autoinmunidad y linfoproliferación. Y dentro de este grupo de enfermedades por disregulación inmune tenemos la linfohistiocytosis hemofagocítica familiar, la linfohistiocytosis con hipopigmentación, defectos tanto en la generación, mantenimiento como activación de células T reguladoras, la autoinmunidad con sin linfoproliferación, inmunodisregulación con colitis, el síndrome linfoproliferativo autoinmune y la susceptibilidad a Epstein-Barr con linfoproliferación. La necesidad de suprimir una respuesta inmune una vez que un antígeno ha sido removido está demostrada en una serie de desórdenes como son estos, los HLH, caracterizados por una exacerbada respuesta inflamatoria, con daño de tejidos por defectos en células citotóxicas. Estos pacientes, las células NK y los linfocitos T citotóxicos, que normalmente eliminan macrófagos activados, no pueden hacerlo porque hay una excesiva producción de citoquinas inflamatorias con posterior destrucción del tejido. Son un grupo muy heterogéneo de patologías y entre ellos tenemos las deficiencias de perforinas, que serían los HLH de tipo 2, defectos en una serie de moléculas
que participan de la degranulación y en general existen causas primarias y causas secundarias. Dentro de las causas secundarias pueden ser de tipo infecciosa, malignidad o autoinmunidad, y muchas veces las formas primarias también están asociadas a infecciones, y para nosotros es muy importante distinguir un HLH de tipo primario porque sabemos que el trasplante de células hematopoyéticas es el tratamiento curativo en estas patologías. Para el caso de deficiencias de anticuerpos, podemos evaluar la expresión de perforina. Disculpen, para el caso de deficiencias de expresión de perforina por el HLH de tipo 2, podemos evaluar la expresión de la misma tanto en células NK como en linfocitos TCD8 citotóxicos, y sabemos que en la gran mayoría de las mutaciones homocigotas se observa ausencia de expresión de perforinas en células NK. La citotoxicidad requiere el transporte de los gránulos líticos a la membrana, y hay un ensayo que nos permite evaluar, y es el ensayo de la degranulación, o se conoce como también depresión de CD107A. En este ensayo se ve que el CD107A está presente en la membrana de los gránulos secretores, tanto en linfocitos T como en células NK. Se expresa en la superficie celular solo cuando los gránulos secretores se fusionan a la membrana en los sitios de sinapsis inmunológica, por lo que la detección de CD107A en la superficie celular luego de la estimulación implica una intacta exocitosis de los gránulos y una función normal de la vía. Esto podemos evaluarlo tanto en células NK activadas con esta línea que es la K562 o en células CD8 activadas con OKT3. Y en general, las mutaciones por defectos de la degranulación tienen valores muy disminuidos de CD107A en la superficie luego de la activación tanto de linfocitos T, CD8 como de células NK. Una técnica altamente sensible y específica para evaluar este tipo de mutaciones. Otro mecanismo de resolución de la inflamación es la presión de Fas ligando en linfocitos activados. Estos activan caspasas e inducen la apoptosis. En el síndrome linfoproliferativo autoinmune hay un defecto en la función en la apoptosis de vía Fas, con lo cual se produce una expansión de linfocitos T, fundamentalmente de linfocitos T, que se conocen como linfocitos T doble negativos. Hay hipergamaglobulinemia, linfoproliferación, esplenomegalia, linfopatía y autoinmunidad, fundamentalmente autoinmunidad organoespecífica y citopenias. Dentro de los criterios de ALS, según el grupo ESIM, tenemos la esplenomegalia, la linfadenopatía, más de 2 nódulos con más de 13 meses de evolución y habiendo descartado causas infecciosas y malignidad, citopenia autoinmune en más de 2 linajes, historia familiar, si es que lo hubiera, y dentro de los criterios de laboratorio tenemos la expansión de células doble negativas, alfa, beta, de valores mayores de un 6%, elevados biomarcadores como pueden ser el Fas ligando soluble, la vitamina B12, la interleuquina 10 y alterada apoptosis y alfas. Cuando nosotros hablamos de cuantificar linfocitos T doble negativos, es importante cuantificar en la subpoblación de células T alfa, beta, porque en realidad lo que nosotros buscamos y que contribuye en el criterio diagnóstico de ALS son las alfa, beta doble negativas. De ahí que es importante caracterizar las gamma delta, que sabemos que la gran mayoría son doble negativas, tanto para CD4 pueden tener algo de expresión de CD8, ya que expresan la cadena alfa del CD8, y dentro de las células alfa beta evaluamos las doble negativas y cuantificamos esta subpoblación, que sabemos es un criterio diagnóstico del síndrome linfoproliferativo.
La capacidad de cuantificar fácilmente la expresión de proteínas son utilizadas en la inmunología clínica para el diagnóstico de enfermedades que causan con disregulación. Entre ellos tenemos la expresión de SAP, la expresión de SIAP, que están asociadas a los síndromes proliferativos ligados al X de tipo 1 y 2 respectivamente. Podemos evaluar la expresión de NKG2D tanto en células NK como células T CD8 asociados a mutaciones en MAPT1. Podemos evaluar y cuantificar células reguladoras por la expresión de FOXP3 y en el caso de otras alteraciones por disregulación podemos cuantificar la expresión de CTLA4 y de LRBA. Hay que tener en cuenta que en algunas la expresión de estas proteínas puede dar lugar a proteínas no funcionantes, con lo cual en general la ausencia de expresión o muy disminuida expresión de estas proteínas pueden estar asociadas a un defecto genético puntual, pero la expresión de ellas no determina que pueda ser una proteína no funcionante y en esos casos sería importante, tendríamos en realidad que evaluar alguna vía específica funcional para demostrar la funcionalidad o no de estas proteínas. En general, todas estas deficiencias por disregulación inmune son un desafío diagnóstico importante para los médicos por múltiples razones. En general, se asocian a inmunodeficiencias y por lo tanto infecciones graves, recurrentes e inusuales, pero muchas veces la autoinmunidad u otras manifestaciones de desregulación inmune, ya sea con o sin infecciones coexistentes, pueden ocurrir antes o incluso ser la única manifestación. Estos pacientes muchas veces pueden ser etiquetados con un diagnóstico como inmunodeficiencia como variable antes de la identificación de su verdadero diagnóstico génico subyacente, lo que puede afectar el tratamiento o pronóstico. Porque es muy factible que estos pacientes necesiten otro tratamiento más allá de la gabaglobulina sustitutiva. Otra razón por la que puede ser un desafío es que a menudo no existe correlación genotipo-fenotipo y hoy hay una penetrancia incompleta desde el punto de vista tanto clínico como fenotípico. La diversidad de estas manifestaciones clínicas que se presentan resalta muchas veces la importancia de tener presente de que puede ser un error innato de la inmunidad con disregulación entre diferentes especialistas, porque muchas veces son otros los especialistas que atienden de primera vez a estos pacientes. Y dentro de ellos tenemos médicos que hacen hematología, neumonólogos, gastroenterólogos, dermatólogos, reumatólogos o nefrólogos. Y se pueden asociar a patrones específicos de trastornos autoinmunes y el conocimiento de estos patrones podría ayudar a reconocer o caracterizar más tempranamente una posible causa monogénica de estos pacientes. Fíjense que en este trabajo, cómo han ido aumentando el número de genes con los años encontrados de manera exponencial, han aumentado y en general se han encontrado muchísimos genes asociados a pacientes con un fenotipo, una deficiencia con un variable. Y si observamos cada uno de estos genes, podemos ver que alteraciones de estos están vistos en las distintas, o sea, hay genes que están asociados a deficiencias predominantes de anticuerpos, hay genes asociados a inmunodeficiencias celulares, hay genes asociados a disregulación inmune, con lo cual el perfil, como vemos, de común variable es mucho más amplio en un gran número de pacientes. Nosotros, teniendo en cuenta esto y la gran variabilidad tanto fenotípica como genotípica de estos pacientes, intentamos evaluar y caracterizar distintas patologías con desregulación inmune y evaluar algún panel específico, fenotípico y característico en estos pacientes.
Es así como en general tomamos pacientes con diferentes mutaciones asociadas a desregulación inmune, como pueden ser deficiencia por ganancia de función de STAT1, deficiencia de SOX1, PI3K, comunes variables sin una causa genética conocida hasta el momento, un paciente con el que les di el caso clínico, mutación en FKB beta 1 y deficiencias que alteran la generación y activación de células T reguladores. Y en general el perfil a nivel de los linfocitos T muestra disminución de las células naive en la gran mayoría de los pacientes, con expansión de células memoria y un perfil de activación inmune. Existe una subpoblación de células memorias T especializadas en proveer ayuda al linfocito B para producir anticuerpos de larga vida, y sabemos que estas células, que se conocen como células T helper foliculares, son esenciales en la formación del centro terminal, donde los linfocitos B adquieren su afinidad para el anticuerpo y son diferenciados y seleccionados y diferenciados a células memoria y a células plasmáticas. Estas células T helper foliculares circulan en sangre periférica y se las conoce como células T helper foliculares circulantes. Las podemos caracterizar y cuantificar a partir de la expresión de un receptor de quimoquinas que es el CXR5. Estas células T helper foliculares tienen diferentes perfiles en su capacidad de producir diferentes citoquinas. Y es así como tenemos a las células T helper foliculares de tipo 17, T helper foliculares de tipo 1 y T helper foliculares de tipo 2. De estas diferentes subpoblaciones de células T helper foliculares, las que tienen mayor capacidad de colaborar con el linfocito B son las T helper foliculares de tipo 2 y las T helper foliculares de tipo 17, mientras que las T helper foliculares de tipo 1 son las menos eficientes en su capacidad de colaborar con el linfocito T helper memoria. Y en este grupo de pacientes, en general, lo que encontramos es que las células T helper foliculares, en la gran mayoría de estos pacientes con desregulación inmune, se encontraban aumentadas, fundamentalmente en los pacientes con STAT1-GOV, SOX1, comunes variables sin una mutación conocida, en PI3K y en NF-kappa beta 1. Respecto del perfil de diferenciación de estos pacientes, vemos que en la gran mayoría de ellos hay una disminución de las células foliculares con perfil de T tipo TH17 y expansión de células foliculares con perfil de TH1, que como les dije son las menos eficientes en su capacidad de colaborar con el linfocito B. Y si asociamos esto, en general los pacientes con disregulación inmune e hipogammaglobulinemia lo que tienen es fundamentalmente una disminución en su capacidad de generar linfocitos de memoria post cambio de isotipo, y muy frecuentemente en este grupo de pacientes con disregulación encontramos expansión de subpoblaciones CD21-LO y linfocitos B transicionales aumentados. Con lo cual, en estos pacientes con disregulación inmune encontramos un patrón característico que, si bien no es diagnóstico de una mutación determinada, sí nos hablan de cierto grado de disregulación a nivel del sistema inmune. Y dentro de estas características son la disminución de células con fenotipo naive y expansión de células memoria a nivel de los linfocitos T, expansión de células de helper foliculares con un perfil fundamentalmente hacia TH1 y disminución de las células memoria B y expansión en algunos casos de CD21-LO y de células B transicionales.
Bueno, como vemos, desde el laboratorio disponemos de un gran número de metodologías. En general, todas ellas son herramientas fundamentales para el diagnóstico de errores innatos de la inmunidad. Es importante, frente a la sospecha de un paciente con una deficiencia, de hacer uso dirigido de todos estos test de laboratorio. Sabemos que cada una de estas metodologías deben de estar correctamente estandarizadas e interpretadas siempre en el contexto clínico del paciente. Muchas veces nos sirven no solo para el diagnóstico, sino para la confirmación de variantes o mutaciones identificadas por estudios genéticos, y también resultan algunas de ellas útiles en la capacidad de ver respuesta frente a diferentes tratamientos. Todas estas metodologías que, como les dije antes, deben de estar interpretadas en el contexto clínico de cada uno de los pacientes, nos pueden llevar a un tratamiento eficaz y específico, incluir la mortalidad y mejorar la calidad de vida, porque ya sabemos que en estos pacientes es importantísimo el diagnóstico temprano de estas patologías. Bueno, este es el grupo de trabajo en donde participamos de forma muy integrada personas que hacemos laboratorio con la clínica, médica, del servicio, y sabemos que esto es enriquecedor tanto para los médicos como para los bioquímicos que hacemos inmunodeficiencias. Bueno, tengan en cuenta que quedan 2 charlas más de este curso de actualización en inmunodeficiencias primarias, y quiero invitarlos a formar parte de nuestra sociedad, que es la Asociación de Inmunólogos Clínicos de Argentina, y recordarles que este año, en noviembre, realizaremos nuestro primer congreso en forma conjunta con el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Inmunología, como así también en forma conjunta con la Sociedad Argentina de Inmunología. Los esperamos que participen, que presenten trabajos para los cuales podamos discutir, y estoy a su disposición para cualquier consulta, ya sea ahora o a través de los mails que están en la charla, al final de la charla, y en lo que podamos ayudarlos en cuanto a poner a punto diferentes metodologías para la gente que tiene interés. No duden en comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias.